sentarnos, por favor. Querido hermano, querida hermana, el himno, muchos lo conocemos, pero poco los entendemos, porque este himno evoca al gran pastor Jesucristo, pero también nos recuerda que todavía hay pastores que van por el mundo a buscar las ovejas perdidas y a las que están enfermas, mimadas y mimarlas, y a veces las llamamos mis ovejas preferidas, porque son las que están enfermas y necesitan que ser sanadas por Cristo Jesús. Hoy en este día el mensaje es los que reconocen la voz del gran pastor. ¿Cuántos reconocemos la voz del gran pastor Jesucristo? A muchos nos toma muchos años reconocer esa voz para responder a su llamado. Y en esos me incluyo. Tomó 13 años para escuchar la voz del Señor y decirle sí a su llamado. Hoy en este día, Él nos dice, el Señor, que el que no reconoce la voz del pastor y entra por la puerta al redil es un ladrón. Y habla que dentro del mundo habrá muchos que quieren ser pastores, que quieren ser sacerdotes o que quieren ser obispos, pero no los ha llamado Cristo Jesús. Por eso, alguien me dijo por ahí que cuando alguien busca ser obispo o busca ser sacerdote, hazte un lado. Porque el que llama es Cristo Jesús, y para poder atender a ese llamado hay que reconocer la voz del pastor Jesucristo. Y por eso no entendía, a pesar de que el Señor les decía en el verso 3, el portero le abre la puerta, y el portero somos los siervos de Jesucristo. Y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Cristo conoce a cada oveja de su redil por su nombre, porque reconocen su voz. Y ser de Jesucristo hay que reconocer su voz, reconocer su enseñanza, reconocer su evangelio y someterse a su reinado y hacer su voluntad. Poner en práctica sus dos mandamientos mayores que nos dio Cristo Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y no quiere decir que solo ames a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo. Eso lo hace cualquiera. Ama a quien no te ama y vence el odio con el amor. Entonces has escuchado la voz de Jesucristo. ¿Quién dijo amén? Amén. Jesús les puso esta comparación, pero no entendieron, y muchos todavía no entendemos por qué debemos amar aunque no te amen, perdonar aunque no te hayan pedido perdón. Porque el que escucha la voz del pastor principal Jesucristo ya sabe que es salvo, porque sabe que hay promesa de vida eterna.
Si usted vive con odio y resentimiento toda su vida, el día que expire en esta vida terrenal, ¿cómo podrá usted entrar a la vida eterna si no ha escuchado la voz del pastor Jesucristo? Por eso, primero debemos escuchar la voz, y escuchar la voz es poner en práctica sus enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, su evangelio. Dice en el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará. Cristo es la única puerta para entrar a la vida eterna, no hay otro medio. El que entre por esa puerta será oveja de Cristo Jesús y encontrará la paz que solo sabe dar Dios. Querido hermano, querida hermana, los apóstoles escucharon la voz del Señor y después Él los envió a un mundo multidisfuncional, a un mundo que los odiaba, a un mundo que los asesinó casi a todos. Solo uno no murió por muerte de manos asesinas, San Juan, pero con todo y eso lo hirvieron con aceite y solo el poder de Dios lo salvó. Así que el que siga a Jesucristo está oyendo la voz, pero también el que oye la voz de Jesucristo se enfrenta a Satanás, se enfrenta al desafío de vencer al odio con el amor. Y si no, vean la primera lectura, el libro de los Hechos. Los apóstoles estaban muy ocupados y había mucho lío entre la congregación, pleitos entre las hebreas y las griegas, que no había repartición correcta de apoyo para los necesitados. Y los apóstoles dicen al pueblo creyente, no está bien que nosotros dejemos de predicar el evangelio para dedicarnos a ser administradores. Por eso el sacerdote no es administrador, el obispo no es administrador. El obispo, el sacerdote, fue llamado para predicar la salvación, para predicar el evangelio. Cuando el sacerdote se enfoca en que los edificios estén brillantes y que todo esté perfecto a la moda o a la onda, entonces se volvió en un administrador. El mensaje del evangelio nos llamó para hacer reflexionar al mundo del mundo en que estamos equivocados. Y fueron electos 7 diáconos: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Y el diácono Esteban se convirtió en predicador en vez de administrador y llegó a ser un santo y confrontó a lo establecido y les dijo: ustedes son unos tercos porque no aceptan a Jesucristo como su Señor. Y le costó la muerte. Lo apedrearon y lo asesinaron. Y Él nos deja el ejemplo que Él mismo siguió del Señor Jesucristo. Mientras lo estaban apedreando, Esteban oró y dijo: Señor, recibe mi espíritu. Y en el verso 60, luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. El que oye la voz del Señor Jesús se une al ejército de siervos de Jesucristo, que tiene que decir lo que nadie quiere decir y se tiene que predicar lo que incomoda a cada uno de nosotros. Pero recordemos que al oír la voz del pastor Jesucristo, también oímos la voz del pastor terrenal,
a ese ser humano que entrega su vida, como Padre Jara, por casi 40 años sirviendo. Y no se vale que al final te digan: tú ya no sirves aquí, no tienes autoridad, no eres nadie. Porque cuando usted habla de su pastor, está hablando de Jesucristo. Cuando usted cuchichea de su sacerdote y su pastor, está poniéndose en el lugar del acusador de Satanás. Escuchar la voz del pastor Jesucristo es escuchar la voz del que Él usa por instrumento terrenal para que muchos sean salvos. Todos somos pecadores, pero hubo una predicación que cambió mi vida. Padre Osnaya, año diciembre 89, predicando el amor de Dios. Y así cada uno de nosotros, mediante la predicación de un sacerdote, hemos encontrado con Jesucristo y hemos empezado a escuchar la voz de Cristo Jesús. Y puedo decir que he visto cómo Cristo Jesús ha tocado la vida de varios jóvenes que ahora ya son jóvenes viejos de 45, 50 años. Ha tocado la vida de niños que llegaron de 8 años y ahora ya son treintones. Porque la voz del pastor Jesucristo se manifiesta mediante el pastor terrenal. Por eso, hoy en este día nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimiento injustamente por el sentido de la responsabilidad delante de Él. Quiere decir que aquel que oye la voz del pastor sufre el ataque con resignación porque sabe que esa es la responsabilidad delante de Dios. Como por ejemplo, cuando un sacerdote es movido de su iglesia y va para otra iglesia porque lo mandan aunque no quiera irse, y sufre dejando a su pueblo y tener que luchar para hacer el nuevo pueblo parte de la obra de Jesucristo. Se debe llenar de la fe y recordar el propósito por el cual escuchó la voz de Cristo Jesús para poder traer a más personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el verso 20, pues si a ustedes los castigan por haber hecho mal, pues se lo merecen casi. Si lo soportan con paciencia, se lo merecen. Pero si sufren por hacer el bien, entonces eso es agradable ante los ojos de Dios. Eso es poner la otra mejilla. Cuando uno sufre por preservar la obra, cuando uno sufre, aunque el COVID esté a todo lo que da, y mantener la flama de la fe, porque hay una obra que llevar a cabo, y esa obra se llama Santa Natividad, y la iglesia tiene que ser el pueblo de Dios, el que escucha la voz y que mediante el testimonio de este pueblo de Dios, otros vengan a Cristo y escuchen la voz del gran pastor y sean salvos. ¿Quién dijo amén? Amén. Hermano, hermana, levántese conmigo y declare que usted es el pueblo de Dios,
el que oye la voz del pastor Jesucristo, el que obedece lo que Cristo nos dice. Y cantemos juntos: del Señor el pueblo somos. Himno número 300.